Hola, soy Juanma Espinosa, capitán del Real Jaén. Escucha los partidos de tu equipo en Canal Jaén Deportes. Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Imágenes Perdidas o Desconocidas en Jaén, en Canal Jaén Cofrade y también en diferido en la radio de la Universidad de Jaén, Uniradio, en el 103.9 de FM, los lunes a partir de las 12 del mediodía. Hoy, para seguir aprendiendo de la historia de Jaén, de sus edificios, de sus cofradías, me acompañan en el programa de esta tarde José Manuel Marchal, historiador, archivero de la agrupación de cofradías. ¿Qué tal, José Manuel? Bienvenido. Muy buenas tardes, Joaquín. Muy bien. Antonio Casado Tendero, director de publicaciones de la agrupación de cofradías, profesor historiador. Bienvenido, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joaquín. Muy bien. Juan Pedro Lendín Espadilla, investigador. Bienvenido por primera vez a este programa. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Y José Joaquín Quesada, también profesor historiador, o nueva incorporación de lujo también a nuestro espacio. Bienvenido, José Joaquín. Muy buenas tardes, Joaquín, y muchísimas gracias por la invitación. En 1835, el gobierno de España, con la desamortización del ministro Mendizábal, liberal exaltado, sometió a la Iglesia a un expolio de su patrimonio casi sin parangón en la historia. Fue una decisión con un doble objetivo. Por un lado, económico, para financiar la deuda del Estado con la posterior venta de los bienes incautados. Por otro, político, como castigo a la Iglesia por apoyar el bando carlista y, por añadidura, para atraerse a la causa liberal a los grandes beneficiados de este despojo, la burguesía y la nobleza, cuyos bienes, por cierto, no serían desamortizados y que se convertirían en los principales beneficiarios de la compra de los bienes expoliados. Como consecuencia de este proceso, se perdió para siempre en manos de particulares una cantidad ingente de obras de arte y fue el principio del fin de un importante número de edificios religiosos, especialmente los monásticos. En Jaén, por ejemplo, el convento de la Coronada, del que vamos a continuar conociendo detalles en el programa de hoy. Me gustaría lanzar, en primer lugar,
una pregunta. ¿De dónde procede esta advocación de la Coronada? Vemos en imagen esa portada que daba a la calle Maestra Baja. José, ¿de dónde procede esta advocación? Bien, pues la leyenda, ¿no? La historia legendaria nos dice que las apariciones de una virgen en la ciudad de Extramuros, en época medieval, encuentran una virgen debajo de una campana. Ese encuentro, digamos, propicia pues que los labradores que la encuentran le construyan una ermita y que el concejo de la ciudad y el cabildo de la catedral y el obispo entonces, pues digamos, autoricen esa recuperación de la imagen y la colocación de un altar mariano en esa ermita extramuros de la ciudad, ¿no? Es una leyenda muy común en todas las historias marianas de muchos lugares de Castilla, el encontrar una virgen que había sido escondida en la represión musulmana y que los antiguos cristianos habían dejado escondida para que fuera encontrada, ¿no? Digamos que es el origen de muchas de las devociones que existen en nuestra provincia, en el Reino de Castilla, en nuestra Andalucía, ¿no? Hemos comentado que con la desamortización de Mendizábal este convento deja de serlo y pasa a manos del Estado y tuvo diversos usos, me puede contestar cualquiera de vosotros, entre otros cárcel, ¿verdad? También fue academia de dibujo, en fin. ¿Cuáles fueron los usos que se le dieron al convento de la Coronada? Para que nuestros oyentes se sitúen, le recordamos que estaba en la Plaza Rosales, ¿verdad? Después de la desamortización. Bueno, si queréis podemos comentar Bien. rápidamente el Joaquín que casi todo el mundo conoce, o por lo menos la gente más mayor de la ciudad conoce que fue utilizado como cárcel, si no recordamos mal, hasta el año 30, que fue el año en el que se decidió por parte de las autoridades crear la nueva cárcel fuera de lo que era el centro de la ciudad, llevándosela al Paseo de la Estación, que era una zona completamente despoblada, que ha sido la cárcel que hemos tenido... Pues, el año 1930, ¿verdad? Efectivamente, ese mismo año, como hemos comentado, se traslada al lugar donde ha estado siempre, hasta que ahí se hizo el Museo de Arte Ibérico o Ibero. Y entonces fue cárcel durante mucho tiempo. Y hay muchas imágenes, comentamos quizás hace una semana en Semana Santa, que era una de las calles principales del Jaén antiguo, ¿no? Esa calle maestra. Y por ahí discurrían la mayor parte de las procesiones de nuestra ciudad. Y hay fotografías muy interesantes donde todavía evidentemente se ve parte del convento de la Coronada y la imagen pasando justamente por la puerta del antiguo convento, ya cárcel de la ciudad. Precisamente, Antonio, lo estamos viendo, lo podéis comentar cualquiera, el paso del Calvario justo en la portada, que se ve un poco, ensombrecida, oscurecida por la sombra de ese convento de la Coronada. También tenemos, pues por ejemplo, esta otra del Cristo de la Expiración, pues de cara precisamente a la antigua cárcel donde se le cantaban, pues los presos que le cantaban saetas, por ejemplo. Sí, es uno de los lugares antiguos de la tradición de nuestra Semana Santa y además de una antigüedad llamativa porque, bueno, sabemos que es cárcel al menos desde 1860, ¿no? Y bueno, que en lo que yo conozco por ejemplo, del Santo Sepulcro, la estación, la parada ante la cárcel, ante la prisión provincial, era muy habitual y casi tradicional. No podría asegurar que se verificara lo del indulto de algún preso, porque eso es ya algo que empieza a hacer la congregación de la Veracruz y luego la cofradía del perdón, ¿no? Pero sí es verdad que hay una relación muy fuerte entre las cofradías y los presidios en muchas de nuestras ciudades, pero en la ciudad de Jaén es muy llamativa esa relación. Bueno, esta advocación de la Coronada, insisto, me podéis contestar cualquiera, se dice que tenía una devoción especialmente intensa en la ciudad de Jaén y que pudo haber sido la patrona de la ciudad. Sí, según parece, en los siglos XVI y XVII era quizás la devoción mariana más importante de la ciudad, incluso con más prestigio, podríamos decir, o con más fama entre el pueblo que la propia Virgen de la Capilla.
Eso es así. Es curioso cómo con el paso del tiempo hay devociones que se pierden prácticamente, otras surgen, otras y se van desplazando una a la otra, pero efectivamente la coronada era una devoción mariana muy importante y de hecho parece ser que ese peso devocional de la Virgen de la Coronada fue lo que empujó a los carmelitas calzados a fundar su convento en la antigua ermita que estaba situada extramuros, en el sector de la Puerta de Marta. Precisamente el prestigio devocional del santuario. Exactamente, ahora hablaremos de ese antiguo edificio. Sí, adelante. En cuanto a la vocación de la Coronada, es cierto que hay otros lugares de la provincia de Jaén en los cuales sí también aparece. Por ejemplo, en La Guardia, la ermita de la Coronada, en Alcalá la Real también, en la aldea de Fuerte del Rey. Y si no recuerdo, en Úbeda, el convento de dominicos de monjas dominicas el primer convento de dominicas de Úbeda también tenía esa vocación de la Coronada. Estamos viendo imágenes de la imagen de la talla, valga la redundancia, que parece que no fue la primitiva, una imagen de candelero, como estamos observando, ¿verdad? Que se fotografió, me parece, corregidme si me equivoco, ya en la iglesia de San Bartolomé durante la Guerra Civil. Sí, San Bartolomé es uno de los lugares que recogen de todo el expolio de la iglesia del siglo XIX, que recoge muchos bienes artísticos de muchos otros lugares, ¿no? De la parroquia de Santiago, por ejemplo, y también viene de la parroquia del convento ya extinto de la Coronada, y la Virgen pues fue uno de esos elementos, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención que parece una imagen que ha sido tratada a hachazo. Una imagen quizá, pues quién sabe, románica o gótica, que ha sido recortada para colocarle, digamos, los atributos típicos de la vestición de las imágenes, ¿no? Cada época, digamos, imponía, ¿verdad? Claro, creo que eso es indudable lo que dice José Manuel. Una imagen anterior y que se mutiló para poder ser revestida en los modos barrocos. Eso creo que no hay duda. ¿No recuerda el rostro, la frente, incluso esa melena que a la Virgen de la antigua de la catedral, con esas facciones casi sencillas, ¿no? Sí, es cierto. A la Virgen de la Antigua de la Catedral de Jaén. Sí. Es cierto que sí, que el rostro sí que tiene cierta semejanza. Lo que yo no sé si existe algún grabado de esta imagen en tiempo del 16, 17, el típico grabado devocional en el cual se le reproduce. A mí no me suena. Yo no conozco ninguno. Entonces, de hecho, la única imagen que conocemos es esta, ¿no? Efectivamente. Sí. Yo no he conseguido localizar otra. Y además desprovista de la fisonomía que se le otorgó en época barroca. Entonces no sabemos cómo era esta imagen como icono devocional. Tenemos esa laguna importantísima. Efectivamente, ya la vemos destruida, ¿no? En vez de vestida o de talla, la vemos destruida. Joaquín, quería yo comentar una cosa, perdona. Sí, adelante, y no es por polemizar con José Joaquín, Dios me libre, que yo siempre aprenderé de él y mucho, siempre. Pero yo nunca he escuchado que la Coronada fuese en algún momento la patrona de la ciudad, y yo, con todo los respetos a mis grandes amigos y grandes profesores que hay aquí, dudo mucho que tuviese ese peso devocional que estabais afirmando. Y digo, ¿por qué? Porque en las actas capitulares del ayuntamiento no hay ni una sola mención a procesiones de la Virgen de la Coronada en ningún momento del siglo XVI, XVII. 18 no lo sé, porque no lo he visto, pero todas las procesiones que se hacen en la ciudad de Jaén, con motivo, por ejemplo, de las victorias en Italia en la época de Felipe IV, con motivo de las derrotas en Francia con Luis XIV, ¿no? Pues para pedir la recuperación de las tropas y las victorias, todo eso siempre se hacía una procesión derogativa y siempre estaba presente la Virgen de la Capilla, la Virgen del Rosario, que también era, como se puede decir, patrona del propio cabildo municipal, y también, evidentemente, en algún que otro momento aparece Santa Catalina, pero la que siempre aparece es la capilla. Y yo, hasta ahora, vuelvo a repetir, igual luego me encuentro otra cosa y tengo que daros la razón, no he encontrado esa fuerte presencia devocional, por lo menos
en las actas capitulares. Quizás en otros lugares sí se encuentra, ¿no?, esa presencia, pero en el ayuntamiento no hay ningún rastro, ¿no?, de esta impronta tan importante devocional. Antonio lleva razón en que efectivamente la declaración como tal de patrona canónica de la ciudad nunca se dio. Efectivamente, de hecho la primera patrona mariana que tiene Jaén, corregidme si no me equivoco, es la Virgen de la Capilla, que es una declaración que no llega hasta los años 50, 60, si no recuerdo mal. Pero cuando se habla de la Virgen de la Coronada como patrona, entre comillas, por así decirlo, de la ciudad, lo que se quiere decir es que tenía un peso muy importante la devoción del pueblo. Cierto que a lo mejor institucional no tanto, se desviaba más hacia las imágenes que tú has dicho, pero sí que tenía un especial, era quizás la Virgen popular, por así decirlo, de la ciudad. Aunque luego después no tuviera esa repercusión desde el punto de vista institucional. Y desde luego, cierto que no fue nunca proclamada patrona de Jaén. Eso es verdad. Yo he leído, no sé dónde, que en el ajuar de la Virgen había exvotos de la gente y que tenía también grilletes de algunos cautivos que habían vuelto en peregrinación pues desde Granada a dejar sus cadenas a los pies de la Virgen de la Coronada. No sé si es en Don Lope de Sosa o en alguna de las crónicas de la Orden, que precisamente Juan Pedro me ha pasado estos días algunos manuscritos de la historia de los carmelitas en Andalucía, pero no recuerdo dónde lo he leído. Lo que sí es cierto es que... ¿Hablo? Sí, Juan Pedro. Sí, habla. Hombre, yo como... es un tema que he tenido que estudiar cuando tuve que realizar el artículo para Pasión y Gloria del retablo de la Coronada, de la finalización. Uh-huh. Hombre, estuve un poco investigando y es cierto que todos los lugares que encontré, incluso la tesis de Serrano Estrella, no hacen mucho hincapié en la devoción a la Virgen, pero bueno, trata más sobre el convento. Lo que dice José Manuel es la historia del Carmelo, que la escribió entre 1804 y 1808, creo que era el Fray Miguel Rodríguez Carretero, y leyendo la historia, que prácticamente es lo que se ha escrito sobre el convento de la Coronada, está sacado de ahí, y tampoco hace mucho hincapié. Bueno, era una gran devoción, ¿no? Pero yo me estoy sorprendiendo, pero bueno, me estoy aprendiendo de vosotros, ¿no? De lo que pudo ser esa gran devoción en Jaén. Incluso hasta yo quería preguntaros si es seguro que esta imagen que vemos aquí desnuda se puede identificar como que fue la Virgen de la Coronada. Lo digo por temas que pasan con la hechura del retablo. Tienes razón. Muchas de las tradiciones que creemos pues, que a raíz de la desamortización y sobre todo especialmente de la Coronada, si después queréis podemos comentar lo de la portada, uh-huh, que se pudo haber o no trasladado a Linares, ¿no? Mucha de la tradición sobre la desamortización, sobre el expolio, yo creo que está aún falta de pruebas documentales, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer que algunos bienes muebles fueron a unas parroquias o a otras si apenas sabemos cómo funcionó la desamortización, ¿no? Y bueno, como dices, sería interesante ver si estas vírgenes es realmente esa coronada a la que se refieren las crónicas medievales o es esa virgen pues que en el siglo XVI los carmelitas calzados pues le construyen esa iglesia medieval. Sí, podemos hablar... Sí, adelante, José. Sí, lo que quería comentar es que lo que sí es cierto es que con la importancia que se daba a los lugares sagrados, el hecho de que la ermita se abandonara y el convento se mudara a intramuros, aparte del propio interés de los frailes por estar en una zona más poblada, lo que nos está demostrando es que quizás para esa época el fervor hacia la Virgen ya estaba bastante enfriado en ese sentido. Uh-huh. Hubo que decir, era un santuario que tenía que tener poca presencia de devotos y eso obliga a que la comunidad se traslade a Intramuro, a un lugar mucho más interesante, por así decirlo, más rentable, más urbano. Dejó de entrar limosna, claro, más rentable económicamente, claro.
Podemos hablar precisamente de esa primitiva ubicación de lo que se conoce de la antigua ermita, a la que ya se refiere León Maza en su libro Retrato al Natural de la ciudad de Jaén. En 1621 se traslada esta comunidad de carmelitas calzados a su última ubicación, la calle Maestra Baja, en lo que hoy es la Plaza Rosales. ¿Cómo pudo ser esa ermita? Y ya enlazo con el polémico tema que tenemos que tratar. ¿Está la portada, o al menos la Virgen de la portada, de ese primitivo convento en la iglesia de Santa María, la Basílica de Santa María de Linares? ¿Quiénes queréis? Bueno, yo haría un apunte sobre esa antigüedad, ¿no? Parece ser que la ermita medieval estaba situada como a unos 200 metros de la Puerta de Marto, es decir, de la muralla, en una zona de despoblada, ¿no? Eso es durante la Edad Media. En 1511, el obispo Alonso Suárez de la Fuente y sus familiares, que se asientan ya establemente en Jaén y llegan pues a emparentarse con las principales familias de la ciudad, luego ya en los siglos XVI y XVII, pues esa familia, a raíz del patronato del obispo, permiten el asentamiento de los carmelitas calzados en la ciudad de Jaén. Se hacen con el patronato de la Capilla Mayor, se construye un convento que lo que sabemos pues tenía una buena fábrica, ¿no? Y era pues, aparente para lo que el deán Maza pues a finales del siglo XVIII veía, ¿no? Y digamos que... Por cierto, José, que llega a referirse al patio diciendo que es muy bueno, literalmente, el claustro. Exacto. Hay que pensar que Maza era bastante enemigo de lo barroco y seguramente el patio debía de tener una sencillez que a ojos de un neoclásico le supondría bastante atractivo. También tenemos que tener en cuenta que para Maza, por ejemplo, el patio de la parroquia de la Magdalena era también un lugar destacado y con mucho interés, ¿no? Podemos imaginar quizás un espacio muy similar a lo que sería el patio de la Magdalena, ¿no? Y la verdad es que en 1602 los carmelitas ya tienen un primer intento de marcharse del convento ese que han construido en 1511 sobre la ermita medieval. Es decir, ya indica que casi menos de 100 años después no están a gusto, por lo que nos ha dicho Juan Pedro. Las limosnas escaseaban y la comunidad pues entendía que tenía que estar presente dentro de la ciudad. Yo creo que debía ser un convento pequeño, que debía estar expuesto a esas carencias de lo que suponía el extramuros de la ciudad, pues que había poca población, que era inseguro, que debía ser un poco oscuro. Y bueno, el Renacimiento y los nuevos estilos de mentalidad y artísticos debieron de convencerles de llevar a eso, ¿no? Y no solo eso, sino que esa familia del obispo, los Suárez Baltodano y luego ya pareja de apellido, pues lo que hacen es patrocinar el traslado a partir de 1620 a lo que era, pues ha sido su último emplazamiento en la actual calle Martínez Molina, ¿no? Yo podría apuntar, si queréis, algo también sobre lo que ha comentado José Manuel. La ubicación primitiva del convento, ermita, luego convento, según crónicas de la época, decían que estaba a un tiro de arcabuz de la Puerta de Marto. Probablemente, como ha dicho José Manuel, pues sobre unos 200 metros, pero era una zona que estaba repleta, se puede decir así, de devociones y advocaciones marianas, ¿no? Toda esa zona, ¿no? Estaba también, por ejemplo, el Hospital de San Lázaro, de leprosos, es decir, por ahí había una zona muy típica de ermitas que, como muy bien ha hecho José Joaquín y Padilla, perdona, Lendines, Padilla, Juan Pedro. Sí. Eran lugares devocionales a los que la población iba muchas veces, bueno, pues en procesión y recibían pues pingües beneficios, ¿no? En cuanto a limosna y demás. Como ha dicho
anteriormente, puede ser que hubiese una reducción. Pero yo he estudiado que uno de los grandes problemas que tiene el convento es el tema del agua. El agua venía del raudal de la Magdalena y hay un montón de problemáticas, de quejas, no solamente del convento, sino de las cofradías que estaban, que tenían huerta en la zona, que no le llegaba agua, ¿no? Rotura de cañería, etcétera. Entonces, es un problema sempiterno, se puede decir así, durante todo el siglo XVI y buena parte del XVII. Entonces, es muy probable que también el convento, ante las dificultades de tener ahí, pues una fuente de ingresos con el tema de la gestión de alguna que otra aza de tierra, incluso para su propio mantenimiento, viese la posibilidad de mudarse al centro, donde tendría mayores visitas de ciudadanos, ¿no? Y que colaborarían evidentemente con el tema de los ingresos en cuanto a limosna. Yo creo que ambas cosas estarían un poco relacionadas, creo yo. Yo también quería comentar encontré... Juan Pedro. Juan Pedro. Yo también encontré que se juntó un problema pues, muy similar a lo que estamos viviendo, que se cerró la puerta de Martos por la entrada de epidemias que venían de Córdoba. Y que el paso pues para entrar a Jaén y salir por ahí pues disminuyó mucho. Y entonces pues se tuvo que notar las arcas de los frailes. Y además que todos los conventos empezaron a trasladarse a la zona baja, que es por donde estaba creciendo Jaén. Y supongo que se trasladaron por eso, por simple competencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, parece que ya se ha podido incorporar Paco Carrillo a la conversación. ¿Estás por ahí, Paco? ¿Me escucháis? Ahora, sí, un poquito bajo, pero sí te escuchamos, te oímos. Bueno, me está hablando, como ves, del convento de la Coronada, que da para mucho. Pero vamos ya a entrar directamente en la polémica. ¿Es esta imagen que vemos en pantalla ahora mismo, esta hornacina de una virgen que está siendo coronada por los ángeles y que se ubica en la portada de la Asunción de la Basílica de Santa María de Linares? ¿Es esta imagen, digo, la que existía en la portada del primitivo convento de Jaén? Esto se ha contado, digamos, en la historia de Linares. ¿Qué tiene esto de cierto? ¿Qué puede tener? Pues un gran enigma, ¿verdad? Yo creo que, estos días atrás lo hemos estado comentando en este grupo que tenemos para preparar los programas, ¿no? Y la verdad es que ha resultado apasionante averiguar cuál es la verosimilitud de esto, ¿no? Lo que hemos podido, rastrear, dada el confinamiento en el que estamos y que no podemos ir a los archivos físicamente, ¿no? Yo creo que es una tradición con historicidad, pero que no podemos documentar ni darle más fundamento allá que lo que se nos ha transmitido de manera oral, ¿no? Sí es verdad que tiene cuestiones estructurales y artísticas que la pueden enlazar con ese tipo de obras que promovió el obispo Suárez. Ese estilo tan característico gótico que en las obras que él promociona, ¿no? Pero la verdad es que, no sé cómo lo veis, compañeros, pero el estado actual de modificación arquitectónica que ha sufrido la parroquia Santa María de Linares, creo yo que dificulta aún más la interpretación, ¿no? Y que es difícil ver qué muros fueron colocados pues, en ese posible siglo XIX y qué se quitó y qué se puso, ¿no? Un momentito, un inciso para nuestros espectadores y oyentes también de la radio. Vemos cómo después de la guerra pierde los angelitos, ¿verdad? Vemos la imagen pues completamente exenta sin estar siendo coronada por los angelitos. Continúa. Sí. Mi reflexión era eso, ¿no? Que es un gran misterio para el conocimiento sobre el patrimonio de nuestro Jaén, ¿no? Y cómo se administra pues todos esos bienes expoliados de la Iglesia, pero que no podemos afirmar que no lo sea ni que sí sea, ¿no? El Linares se cree y no hay una fuente histórica fiable que lo atribuya, ¿no? Pero perdona un inciso también de nuevo, es que el Linares se ha comentado, al menos lo hemos leído, que no solo la imagen, es que la portada procede del convento. La portada que estamos viendo, ¿verdad? En imagen procede del convento de la Coronada. Sí, Juan Pedro. Eso yo que no sé si en Jaén si eso se habrá publicado algo sobre este tema,
Yo lo conozco por las investigaciones de un investigador de Linares, que es Andrés Padilla Cerón, y en muchas ocasiones hemos tratado este asunto porque ha hecho un trabajo y ha estudiado mucho la iglesia de Santa María, ¿no? La iglesia y la ermita de Linares. Él es de la opinión de que esa es la portada original de la iglesia. Esto viene de un libro de un cronista del siglo XIX, pues, que se llamó Federico Ramírez, porque allí en Linares está muy valorado, como puede ser Alfredo Cazabán, ¿no? Sí. Y como todos bien sabéis, en aquella época los libros no se citaban las fuentes, ¿no? Yo creo que leyendo su libro, que se puede encontrar en internet, que ese hombre consultó documentación, ¿no? Sobre todo los libros de fábrica de la iglesia. Pero algunas cosas las dice de forma oral, ¿no? Comenta que un sacerdote, porque este hombre vivió a finales del siglo XIX, pues como comenta que un sacerdote dice que esta portada completa viene desde el convento de la Coronada de Jaén, ¿no? Pero, por ejemplo, Andrés Padilla Cerón, y yo el otro día lo comenté, se han encontrado descripciones que ya hablan de cómo es la portada antes de la desamortización. Incluso yo, como dije, encontré un testamento, simplemente cogí ese testamento, nada más que por ese simple dato. Una persona quería enterrarse justamente en los escalones de la portada principal, ¿no? Y dice que encima está una imagen de la Virgen asunta al cielo, ¿no? Yo creo que son pistas, pues, para dar de que esta es la portada original. Es cierto, como comenta, de que si ves los ángeles, la Virgen está rodeada de ángeles, los de arriba están como coronándola, ¿no? Pero bueno, yo creo que puede ser también una simple iconografía de una ascensión gloriosa, ¿no? El traslado desde... El hipotético, perdona, traslado desde Jaén, digo que plantearía además una serie de problemas, como por ejemplo el propio traslado económicamente para la Iglesia en el siglo XIX, para la diócesis sería algo muy complejo, a no ser que hubiera algún benefactor, un industrial minero linarense, los marqueses, no sé, que pudieran haber bueno, digamos, financiado esa, ¿verdad?, esa obra. El otro problema que nos planteaba es que esta portada procediera, y fuera así, basándonos en esa hipótesis que se ha transmitido oralmente, del convento de la Coronada, cuando el convento de la Coronada en su última ubicación era de 1621, cuando ya no existía gótico, evidentemente. Llegamos a pensar que pudiera ser, siguiendo esa hipótesis, del primitivo, pero el primitivo era una ermita, dudábamos un poco de la monumentalidad de ese edificio, aunque es cierto que el obispo Suárez, el obispo insepulto, pues aumentó y en fin, favoreció ese convento ampliándolo. Bueno, son todas las hipótesis que hemos venido barajando, ¿no? En el caso de que hubiera sido trasladado de Jaén, que insisto, plantea esa problemática. Lo que sí es cierto es de que tanto la fotografía anterior a la guerra como la actual, con la reconstrucción brutal que le hizo Regiones Devastadas, ahí yo tanto como Andrés Padilla, y vosotros comentar lo que veáis, ahí se ve como un pegote extraño. Parece como si se notara todavía el mortero, el cemento, por decirlo así, ¿no? De haber colocado la imagen después. Andrés Padilla Cerón, ya lo nombra mucho, él cree que si viene algo de Jaén, es la imagen. Pero es la casualidad de que es la iglesia de Santa María de la Asunción. Bueno, a ver, Paco Carrillo. Lo que es extraño. Perdona, es Paco. Que... Sí, bueno, José, acaba y ahora hablamos con Paco, sí. Solamente comentar una cosa, que es raro porque en el caso de que se deba al patrocinio del obispo Alonso Suárez, que es cierto que en su época se construyen varias portadas, se modernizan en el estilo gótico varias iglesias de la provincia. Es curioso que falta el escudo del obispo, que aparece en todas las que él patrocina. También es cierto que pudo ser eliminado en alguna restauración o incluso en el traslado. Lo que sí está claro es que la parte que se eliminó después de la Guerra Civil, los angelitos y el medallón con Dios Padre que aparecía justo encima de la hornacina, eso tiene un aspecto más del Renacimiento, más que de época gótica. Puede que ya en el propio siglo XVI se restaurara o se remodelara esta portada y perdiera en ese momento, por ejemplo, algunos elementos más goticistas que debió tener.
Bueno, pues podríamos estar hablando, pues yo creo que una tarde y una noche entera sobre el convento de la Coronada, sobre también esta bellísima portada que se encuentra en Linares. Tenemos que cambiar de bloque y hablamos, a ver si se le escucha bien a Paco, de este formidable retablo que es un gran desconocido en Jaén. El retablo oratorio armario, ¿verdad? Porque tiene esa estructura que se encuentra en el Colegio Pedro Poveda de Jaén. Retablo procedente de Sevilla y también de Córdoba. Paco, ¿se te oye, no? Parece que hemos perdido esa comunicación. Bueno, espero que sí, me oigáis. ahora. Hoy, Un poquito flojo, a ver si puede... Ahora, Sí. Es que hoy tengo problemas, tenemos problemas técnicos. Venga, A ver si me podéis escuchar, pues no sé si me escucháis bien. Perfecto. Sí. Vale. Bueno, sí, digo que es uno de los grandes desconocidos, puesto que está en un colegio y como estáis viendo es de una factura exquisita, ¿no? Proviene de Sevilla, como ha dicho Joaquín, o sobre todo parte del conjunto proviene de Sevilla. Lo que sí nos conocemos es por qué llega al colegio y de qué forma llega al colegio. Bueno, es un armario, ¿no? Un oratorio, pues me hace pensar que posiblemente fuese un oratorio de viaje de algún, digamos, adinerado o alguien que pues pudiera tenerlo. Os animo a que cuando todo esto pase os acerquéis a contemplar la bella factura, todo lo que es el dorado y la excelsa talla de esta imagen, porque de verdad es que es una delicia contemplarlo. Justo a la derecha, que ya lo haremos en otros programas, hay un crucificado en terracota magnífico, también desconocido por la ciudad de Jaén. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Sobre todo una arquitectura que nos recuerda ya un incipiente barroco, casi rococó, ¿no? Hay ciertos enlaces que nos hacen vibrar con ese movimiento. Y me parece una de las grandes joyas, que habría que rescatar a nivel bibliográfico para vosotros historiadores que estáis todo el día con libros y estudiando, por lo menos documentarla, porque no sé si estará documentada en algún catálogo, pero es una joya de estas perdidas que tenemos en Jaén. La verdad es que la institución teresiana se funda en 1911 y, digamos, se convierte en muy popular entre la burguesía, especialmente de nuestra ciudad, ¿no? Y antes de la Guerra Civil y después es uno de los centros docentes, pues, digamos, más importantes a la que existe la burguesía de la ciudad. Y la relación de la institución teresiana con muchas familias que poseían bienes artísticos de valores es muy, muy importante. Pudo venir de algún tipo de donación de alguna de estas bienhechores de la institución teresiana, pues que quieren que esto estuviera en la capilla de su colegio, ¿no? Yo en días pasados he consultado con un amigo restaurador, Antonio Custodio López, que me indicaba la extraordinaria relación que tiene este retablo, esta capilla, digamos, armario, con la producción de los escultores sevillanos barrocos Rivas, ¿no? En muchos por el gusto, sobre todo los ropajes, en las facciones de la Virgen, se podría adscribir al estilo, pues, de toda esta escuela escultórica, ¿no?, sevillana. Sobre todo llama la atención el juego de luz y sombra que se ejecuta con la hechura de la talla, que me parece de una maestría muy buena, o sea, de muy buena factura. El juego visual que hace la luz bueno, tampoco es una capilla excesivamente bien iluminada, pero como estamos viendo en las imágenes, presenciarla en directo es una auténtica gozada. Como decía, el barroco, bueno, sabemos todos cómo se comporta el barroco en la historia del arte, pero es el trampantojo, ¿no? El jugar con esas oquedades, jugar con esos movimientos y con esa digamos, reflexión, ¿no?, de lo que es la luz. Destacar la belleza de la imagen. La imagen es muy bella de talla, de factura, pero también muy bella en lo que es el compromiso de la talla, la tez. Parece ser que tiene toda la policromía original y que ha sufrido pues poca perversión, ¿no?, por manos ajenas, que sabemos que somos muy dados por aquí, por Jaén, por esta tierra, de repintar retablos con purpurinas y añadirle vital luz,
como así ha sido en otras culturas. La verdad es que poseemos una joya oculta, y bueno, pues para ponerla en valor, sin duda, ¿eh? Yo creo que contemplarla es todo un acontecimiento visual y para el gusto, ¿no? Porque, bueno, contemplarla es bellísimo. Además es de pequeño formato, no es grande, aunque pueda parecer que es enorme, cabría prácticamente en cualquier habitación. Por tanto, animaría a que cuando todo esto pase podamos documentarla gráficamente como se merece, y a tener también esos pequeños cristalitos, pequeños cositas que tienen por medio, que hacen que vibre muchísimo y que, digamos, el juego de luz y sombra sea, pues como lo estáis viendo, pues asombroso. Además, un retrato muy mariano, ¿no? Sí. De la Virgen de Guadalupe, sí. La Inmaculada y la Dolorosa. ¿Qué nos decía, José? Sí, yo comentaba, lo comentaba vosotros estos días, yo esta pieza no la conocía, no la he visto en mi vida, ha sido un descubrimiento. Y claro, es cuestión de verla en vivo. Pero lo que sí es cierto, si tiene relación con los Rivas, que trabajan en el 17, esta imagen en el 18 se la repolicromó, porque lo que sería la labor de estofado y policromado que tiene en la túnica es claramente dieciochesca, que es de la misma estética que lo que es el resto del retablo. Puede que se reaprovechara una talla del 17 para realizar este armario retablo, que desde luego es una delicia, vamos, y todo un descubrimiento. Yo lo reubicaría, José Joaquín, más bien en el 18 que en el 17 con Rivas, por la hechura, directamente, porque yo sí la he visto en directo, he estado de profesor en el colegio y la he visto de cerca, y aparentemente los estofados no aparentan haber sido tratados después. Yo la metería un poquito más, un 18 más bajo quizás, pero casi de factura inmediata. Yo lo decía por retomar lo que ha comentado José Manuel de Antonio Custodio, el comentario de que podía ser de los Rivas. Si es de los Rivas, es del 17. Yo la verdad es que la estética, el conjunto es del 17. La apariencia que tiene es 18. Y desde luego lo que es la policromía también. Lo que pasa es que también os voy a decir una cosa. Cuando en el siglo XVIII se repolicromaban las imágenes, lo hacían con una calidad que no parecía que la habían tocado. Parecía que era original de la época. Por ejemplo, no sé si conocéis cuando todavía había buenos artistas y había buenos, cada uno se dedicaba a lo suyo, y los pintores eran los encargados de hacer los estofados y eran los encargados de policromar, los artífices. Era cada uno en su gremio, los entalladores, los arquitectos de la madera, los carpinteros y, bueno, los tallistas, ¿no? Entonces salían esos grupos maravillosos, que es lo que hace, o lo que ha hecho que, digamos, tengamos esta magnificencia. Y posiblemente esté por ahí un poco José Joaquín también. No sé si conocéis el San Diego de Alcalá, que hay en la Catedral de Jaén, que es del 17, una pieza de Bernabé de Gaviria, y que, sin embargo, lo que es la túnica que viste, la túnica franciscana, fue completamente rehecha en el 18, con un estofado súper delicado, y parece que el San Diego vino con esa túnica de serie, con esa, y no es así. Otro ejemplo, como dice José Joaquín, que quizás es más difícil de encontrar para los oyentes jiennenses, es el San José de Martínez Montañés que hay en la iglesia de la Magdalena de Sevilla. Está totalmente, parece que está realizado en el siglo XVIII por la policromía de la túnica, pero está documentado y totalmente se ve los grafismos de Martínez Montañés en la imagen. Yo viendo esta fotografía, que me ha pasado como a José Joaquín, no conocía este retablo portátil, que es lo que parece, ¿no? Además hay que tener en cuenta la decoración del retablo, que es totalmente dieciochesca, ¿no? Creo que es todo rocalla. Yo creo que si la imagen del 17 es que la repolicromaron para adaptarla a este nuevo retablo. Es muy probable. Pero yo no. ¿Y sería descabellado decir Duque Cornejo? No sería descabellado. No sería. La arquitectura lo parece, sobre todo las pellejinas, todo ese... la arquitectura que posee me recuerda bastante lo que es el taller de Cornejo, ¿no? Pero claro, es que no hay documentación, habría que desmontarlo, habría que estudiar un poco el armario, porque pudiese ser que estuviese por algún lado, estuviera documentado, o estuviera firmado, o estuviera, digamos, tratado por algún sitio, ¿no? Pero desconocemos el medio, ¿no? de cómo se hizo, pero no sería descabellado, no sería de nada descabellado. Interesante, Cornejo, que trabajó mucho en Sevilla y en Jaén, ¿verdad? En los últimos trabajos en los últimos programas que había hecho y había estado tratando a la imaginería del siglo XVIII en Jaén,
pensando que este retablo está hecho en Jaén, es que creo que se está obsesionado en siempre señalar que solo hacía imaginería José de Medina. Y bueno, y prácticamente todo lo que hay se cree que es de José de Medina. Pero luego otros escultores, como por ejemplo puede ser Lucas Colmenero, con que se le contrata 2 retablos, se contrata el retablo mayor de la Santa Capilla, pero la imaginería está totalmente documentada que la hace José de Medina. Luego vemos que en el contrato de los 2 retablos de las cabeceras de las 2 naves de la catedral se le encarga de imágenes que pueden ser las que hoy se reaprovechan en algunos retablos de la catedral, ¿no? Y luego también, por ejemplo, yo encontré que hubo otro imaginero que le comenté una imagen de la Virgen del Carmen para Linares, que era Eufrasio de Arjona, que pudo ser hijo de un Manuel de Arjona, que fue un dorador de principios del siglo XVIII de Jaén. Es decir, que pudo haber más imagineros. El problema que quiero es de que no se encuentra documentación para clasificar qué obras son de cada artista. Y parece que si no sale una obra que se parezca a algo de Medina, es que no se hizo en Jaén, ¿no? Y bueno, ya de Francisco Calvo Bustamante, eso yo a veces dudo que ese hombre supiera coger una gubia, porque es que la documentación te vuelve loco. Bueno, compañeros, si os parece, cambiamos de tercio porque nos quedamos sin tiempo y tenemos que tratar de un asunto de un interés máximo, como son las pinturas ocultas en el ábside de la iglesia de San Bartolomé. Paco Carrillo. Bueno, pues aparentan ser unas pinturas murales de origen medieval. Parece ser que, bueno, se pueden observar pues escenas, ¿no?, del santo. Es otra de las joyas perdidas que, digamos, salieron a la luz creo que fue en el año 1928, quiero recordar, si lo estoy de memoria. En 2 ocasiones me parece que se descubrieron, ¿verdad? Efectivamente, pero creo que salió en Lope de Sosa, algo así, efectivamente, con lo que he leído. Y me parece pues una de las obras joyas de nuestra patrimonio que deberíamos rescatar en parte, por lo menos para documentarlo. Que ha dicho, perdona Paco, perdida, realmente están ocultas tras el retablo del altar. Efectivamente, ocultas, más que perdida, ocultas, pero bueno, casi, porque no tenemos acceso a ella. Bueno, pues me gustaría haberla visto en color, ¿no? Ver cómo está el tratado, lo que es el trabajo de pintura mural. No confundir en ningún caso con pintura al fresco. La pintura mural pues viene ya desde Roma, ¿no? Podemos retrotraernos un poquito. Pero me gustaría pues ver el color, sobre todo en aquella época el color era más bien tirando a gamas frías, ¿no? Para ver la hechura sobre todo. Se trata de unas pinturas de una bella factura, ¿no? Toda muy arcaizante, como podemos observar, pero bueno, pues parece ser que algunas están borradas, hay partes que se habrán descascarillado con el paso del tiempo. Tener el retablo delante, pues supongo que habrá ocasionado pues pérdidas importantes a nivel de humedades, a nivel de deterioro, pero me parece digna de estudiarla actualmente. Sé que pues, por la complejidad, ¿no?, de tener ese retablo encima, pues va a ser difícil, ¿no? No sé si se conoce alguna fotografía en color o se ha hecho algún tratamiento, por lo menos para buscar algo en el muro, pues para analizarlo, para que los conservadores puedan analizarlo. Me parece y datar que más bien la última vez que lo descubrió, que pudo ver don Rafael Ortega Sagrista, fue en los años 60, corregidme si me equivoco. Es decir, no hay fotografía en color. Sí, así fue. Así fue. Y no hay foto en color, ¿verdad? No. Claro. No. Sería oportuno, sobre todo, para ver el tratamiento, para ver si son temple a la cola, si es temple a la caseína, que desconocemos un poco, o como no. Si es temple a la caseína, la perdurabilidad seguramente sea algo mayor que un temple a la cola, ¿no? Que es de origen, las dos son de origen animal, uno es por fermentos lácteos y otro es por digamos, colágeno de animales, ¿no? Pero quizás habría que analizarla y sobre todo ponerla en valor, porque no sé si más allá de lo que Ortega Sagrista pudo hacer, se ha estudiado, se ha hecho más. La verdad es que es bastante poco el estudio que hay sobre estas pinturas, más bien por el desconocimiento total y la complejidad de desarmar aquello para poder estudiarlo, ¿no? Aquí estamos en esa, digamos, en el doble barrio, ¿no? Dices, ¿qué quito? El retablo con la escultura de Solís, lo dejo, lo quito, contemplo. Bueno, si tuviésemos voluntad, si hubiera voluntad, que creo que no hay voluntad, porque todo eso parte de la política y parte también un poco de lo que es la diócesis, pues se podrían pasar esas pinturas como así se han hecho en otras restauraciones.
importantes en la historia, se podría tratar y llevar esos muros, lo que es la carga pictórica, se podría llevar incluso a otros muros y trasladarlo. El costo sería... Como la pintura negra de Goya, ¿no? Ese iba a repetirme a las pinturas negras de Goya, donde se rescataron del muro y se pasaron a los lienzos, ¿no? Entonces, ¿se podría hacer? Sí, pero bueno, estamos en Jaén, en la iglesia de San Bartolomé, y bueno, supongo que ahora mismo no está dentro de los cauces de la diócesis, y muchísimo menos de la política, porque supongo que la política tendría muchísimo que ver también con esta restauración cultural. Pero bueno, es ese Jaén oculto del que hemos hablado, el Jaén de esas pérdidas del que estoy hablando, y el que, bueno, hoy he aprendido muchísimo, porque aparte de haber llegado tarde por problemas técnicos, he disfrutado muchísimo cuando he escuchado hablar de ese Jaén perdido y de esa documentación del convento de la Coronada, que como estudiosos, pues evidentemente sabéis. Lo que sí me da a mí, pues como pintor, como artista, como artífice, es que estas pinturas todavía les falta estudio, ¿no? No sé qué podréis decir al tanto, porque yo he intentado buscar algo dentro de mi tosudez en la informática y bueno, he encontrado pues algún testimonio, pero nada más allá de lo que he visto de Ortega Sagrista. Sería una oportunidad interesante, ¿no? Coger un hilo e intentar buscar, ¿no? Alguna forma poder intentar buscar cauces para por lo menos intentar verlas, ¿no? Sé que es difícil y en qué modo, pero podríamos verlo, ¿no? Hombre, el problema, Joaquín, es que no podemos hacer una comparación porque no tenemos en la ciudad, desafortunadamente, ningún otro tipo de pinturas similares. Aunque solo única pintura gótica de Jaén. Claro, pero fíjate, Joaquín, yo abro esta vía ahora. Tanto San Bartolomé como San Miguel como San Pedro son templos muy, muy, muy similares en cuanto a su hechura. Muy, muy parecidos. Dimensiones reducidas, planta rectangular, 3 naves separadas por arco apuntado en su origen, sobre columnas, artesonado mudéjar y casi siempre todas acabadas en un ábside semicircular. Parece ser que la de San Bartolomé, la techumbre, se hace en época del obispo insepulto, porque parece ser que hay... Suárez, porque hay, la heráldica suya está... ¿Puede ser que hubiese también en San Pedro o en San Miguel pintura? No hay ningún documento, no hay ninguna referencia, pero son 3 iglesias con una disposición muy, muy, muy similar. La orientación es exactamente la misma, pero como decía Paco, no se puede estudiar más allá de lo poquito que publicó don Rafael Ortega Sagrista. Claro. Se puede comparar con algo que haya en otras localidades, pero en Jaén capital es complicado. Por lo que yo he dicho, probablemente estas pinturas no puedan ser mucho más antiguas de finales del 15, probablemente. No tiene sentido que nos vayamos mucho más atrás, ¿no? Probablemente, ¿no? Sí. Os voy a dar un detalle, perdona, al que apuntaba don Rafael Ortega Sagrista en el artículo que publicó en los años 60. Fijaos la indumentaria del varón de la derecha. Época del cuarto Enrique IV. Eso es lo que comentaba Rafael Ortega Sagrista, efectivamente. Lo vinculaba con los trastámaras, sí, la indumentaria. Sí. Ajá. Estaba recordando otras pinturas murales que tenemos en Jaén, porque el problema, por ejemplo, de San Pedro y de San Miguel es que efectivamente, aparte de que las iglesias no existen, cuando se le hicieron los retablos que se le añadirían, seguramente, por ejemplo, el de principios del 17 que se hizo en San Pedro, pues también ocultaría las pinturas y no quedó testimonio de ellas. Pero en la Magdalena también tenemos restos de pintura gótica en el patio. Lo que pasa es que son diferentes, porque es una anunciación que tiene una estética un poquito más flamenca. Es cierto. En cuanto a la minuciosidad de los ropajes y además... bueno, sí, más bien posterior, sí. Pero peor, lo malo es que esas sí están visibles, pero han perdido, por ejemplo, el cromatismo, solamente son las líneas. Claro. Digamos que... Y no sé si conocéis las de... Perdona, hace poco se restauraron en la ermita de Consolación de Torredón Jimeno unas pinturas que también son de época gótica. Lo que pasa es que esas no las tengo yo ahora mismo en mente, pero sí... Vamos, lo digo por recordar otro testimonio de pintura mural gótica en la provincia. También recientemente se han restaurado en Sevilla, en Baeza, pero ya del siglo XVI, ¿verdad? En la iglesia de San Pablo. La de San Pablo, cierto. Es una maravilla.
Bueno, nos estamos quedando casi sin tiempo ya, pero hay que hablar, aunque sea un poquito, del siguiente gran bloque del programa, como es el de los camarines volados de Jaén, al que ya digamos que aludimos en el anterior el programa de la semana pasada. Pero José Marchal, ¿qué peculiaridad tenía esto en Jaén? Los camarines volados, lo apuntamos un poquito, una peculiaridad arquitectónica de la ciudad de Jaén. Bueno, en realidad era un aspecto visual, urbano, ¿no?, de nuestra ciudad. Ver esas capillas que se querían salir de los templos a través de los camarines, ¿no? Estamos viendo de nuevo el de San Antonio, ¿verdad? Efectivamente, el de San Antonio, que pues por desgracia hemos perdido, pero que bueno, que en al menos 2 o 3 fotografías de la historiografía se ha conseguido documentar, ¿no? Bueno, aquí entre los compañeros que estamos participando, pues está uno de los grandes especialistas en los camarines de nuestra diócesis, que es José Joaquín, que nos podría hablar quizás. Bueno, sí. Especialista tampoco, es que no hemos, José Manuel lo dice porque en mi instituto hemos hecho un proyecto más que de investigación, de difusión sobre los camarines del barroco en la provincia de Jaén. Yo trabajo en Bejíjar, que es un pueblo que tiene un camarín del siglo XVIII en la parroquia, el Cristo de la Veracruz, y lo hemos tomado como excusa para trabajar un poquito con los alumnos este tema. Lo que sí es cierto es lo que comentaba José Manuel, lo llamativas que eran estas cajas de camarín voladas, que sí son muy de Jaén, pero no exclusivas de Jaén. Pero que han tenido mala suerte, porque, por ejemplo, aparte de lo que vamos a hablar de las que se han perdido en la ciudad de Jaén, en un lugar donde había una tipología muy parecida, no sé si conocéis Alcalá la Real, la iglesia del Rosario, que se demolió por completo en los años 50, el camarín del Nazareno era muy similar a este tipo de camarines. Era también volado sobre la calle y también se acabó con él. Es cierto, parece una especie como de solución de compromiso estos camarines volados entre los primeros camarines que se construyen, que eran camarines que no tenían repercusión arquitectónica hacia el exterior, es decir, su volumen no sobresalía, y el camarín que se construye de forma más masiva en el siglo XVIII, pongo por ejemplo ahora que está aquí Juan Pedro Lendina, el del santuario del Rumblar, el de la Virgen de Zocueca, que sí son cuerpos completamente, son como una torre anexa al testero de la iglesia. Esto es una solución de compromiso. No está completamente embutido dentro de la iglesia, pero sí sobresale un poquito este tipo de camarín volado. No, José Joaquín, yo creo que, dentro de mi ignorancia, yo creo que esto sería más bien como lo que era antes de los camarines, agrandar más los nichos, lo que eran los nichos que se construían para los retablos, ¿no? Es decir, verdaderamente la hornacina, ¿no? Pero simplemente es que sí. Sí, habla. Disculpa, en algunos casos sí son hornacinas, por así decirlo, agrandadas, pero en otros casos sí que son camarines por completo. Por ejemplo, la Virgen de la Capilla sí que es un camarín el que aunque sobresalga nada más que en la mitad del volumen, pero es un camarín completo, no se puede hablar de una hornacina. Y no sé si hay fotografías o testimonios de la ermita de San Clemente, porque por lo menos interiormente es muy parecido, no sé cómo sobresale hacia el exterior. Ha sido una de las dudas que tenía yo estos días, de encontrar alguna fotografía, pero efectivamente debe de existir, pero debe de estar hacia la parte interior y yo creo que pues está dentro de lo que es la estructura de ese edificio, ¿no? Y nos pasa que no lo podemos ver, como por ejemplo se me ocurre el camarín de la Virgen del Carmen de San Bartolomé, que tampoco es apreciable y que es muy, muy, muy similar, ¿no? Bueno, tenemos también una imagen, a ver si encontramos alguna con una nitidez decente. Fijaos aquí esta imagen de la parroquia de San Pedro, al lado del convento de Santa Clara, demolida, no sé si a finales de los 60 o en el año 70. Y vemos aquí precisamente en la parte izquierda esos camarines volados. José Joaquín, Juan Pedro. Incluso lo que vemos es los restos del antiguo ábside. La parroquia de San Pedro cambió en el siglo XVI su orientación y vemos a la izquierda un ábside semicircular, que es el origen medieval
de San Pedro, ¿no? Y sabemos que tenía varios camarines, y fijaros que esta foto aérea, que dentro de lo que cabe tiene cierta resolución, lo que nos indica es precisamente la existencia de al menos uno, el de la derecha, volado, y el de en medio, el segundo, de este modelo que nos hablaba José Joaquín como torre, ¿no? Como elemento que llega incluso hasta el suelo y necesita, pues, de cimentación, ¿no? Curioso. Bueno, no sé si tenéis algo más que añadir sobre los camarines volados. Paco Carrillo, que te veo por ahí perdido. No, yo diría a modo ya de finalizar un poco. Los volados eran los que han destrozado ese patrimonio nuestro tan típico jienense. Eso sí están volados. Y son los que habría que hacernos mirar porque hemos deteriorado tantísimo nuestro patrimonio, que como vamos a ver durante estos programas del domingo, teníamos un patrimonio bellísimo, algo queda, pero bueno, pues disfrutar con estos comentarios de estos monstruos, que sois unos monstruos de la historia y bueno, aprendiendo día a día con vosotros de este patrimonio nuestro que es maravilloso. Y bueno, pues conocer nuestra historia maravillosa de la mano de los mejores, que sois sensacionales. Yo he aprendido muchísimo hoy de cosas que desconocía. Y simplemente, bueno, decirle a la gente que no tenga miedo de conocernos, intentar dar difusión a los programas que estamos haciendo, porque se hacen con muchísimo cariño, muchísimo amor, y se hacen con un sentido, que es dar a conocer lo que tenemos, lo que teníamos, y por qué no, lo que vendrá, que será mucho. Muy bien, eso es evidente, Muchísimas gracias a todos, José, Paco, Juan Pedro, José Joaquín, Antonio. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, un día más. Gracias a ti, gracias a vosotros. Y emplazo a cuando queráis, ¿verdad? La próxima semana, a las 6:30 tendremos de nuevo en Canal Jaén Confrade en YouTube, y a las 12 del mediodía el lunes en la radio de la universidad, Uniradio, en el 103.9 de FM, un nuevo programa de imágenes perdidas o desconocidas en Jaén. Gracias y nos escuchamos dentro de 7 días. Hasta luego.